Hola, buenos días. Me da mucho gusto compartir con ustedes esta catequesis con los temas 39. Nuestro encuentro con Jesús en la Eucaristía nos compromete a amar a los más necesitados, y el tema 40, me quedé en el sagrario. Y lo vamos a encontrar en nuestro libro de las páginas 147 a la 153. Juntos vamos a iniciar con nuestra catequesis. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Papito Dios, porque casi terminamos nuestra catequesis, a pesar de tantas dificultades que hemos encontrado en el camino. Gracias por la vida, por el alimento, porque tenemos con qué vestirnos, por la casa donde vivimos, porque estamos sanos. También te pedimos perdón por las veces que no hemos valorado y agradecido lo que sí tenemos, cuando tantos hermanos nuestros no lo tienen. Te pedimos que envíes tu Santo Espíritu para que nos enseñe a amarnos y nos haga comprender que hay otros hermanos que nos necesitan. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar de la Madre Teresa de Calcuta? ¿Saben qué hacía? ¿A qué se dedicaba? Pues fíjense, niños y niñas, que Madre Teresa fue una religiosa que desde muy chica mostró mucho amor a los más pobres, a los enfermos, abandonados, a los desahuciados, aquellos enfermos terminales que ya nadie quería atender. El Señor le inspiró a fundar una comunidad de religiosas para que se dedicaran a ellos, y les insistía en saber reconocer y amar a Jesús en los más pobres y enfermos, y les decía estas palabras: Jesús vive entre los suyos, y los suyos no le reconocen. Vive en los cuerpos heridos de nuestros pobres, pero vive también entre los ricos que están sofocados por su riqueza. Vive en la soledad de sus corazones, cuando no hay alguien que los ame. Los leprosos, los moribundos, los hambrientos, los enfermos de sida, todos son Jesús. En una ocasión la Madre Teresa, para reforzar sus palabras, les platicó la experiencia de una de sus novicias. Un día, una de nuestras novicias acompañó a otra hermana a la casa del moribundo que tenemos en Caligad. Antes de irse les recordé: ¿han visto ustedes durante la misa con qué delicadeza el sacerdote toca el cuerpo de Cristo? No olviden que ese mismo Cristo es el que ustedes tocan en los pobres. Las dos hermanas fueron a Caligad, y cuando regresaron, la joven novicia llamó a mi puerta y me dijo llena de gozo: Madre, durante 3 horas he estado tocando el cuerpo de Cristo. Su rostro estaba radiante. ¿Qué es lo que hiciste?, le pregunté. Ella contestó: al llegar nosotras, trajeron a un hombre cubierto de llagas. Lo habían sacado de entre unos escombros. Tuve que ayudar a que le curaran las heridas. Esto nos llevó 3 horas. Es por eso que le digo que estuve en contacto con el cuerpo de Cristo durante este tiempo. Estoy segura, era Él. La joven novicia sabía que todos estos hermanos son Jesús. Había comprendido y reconocido que, al igual que en la Eucaristía, Jesús se encuentra en los más necesitados, en este caso como este moribundo, y lo trató con la misma delicadeza como lo hace el sacerdote con Jesús en la Eucaristía. ¿Recuerdan Mateo 25:36? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, enfermo y me curaste, me visitaste. Recuerden las obras de misericordia. ¿Y qué creen? Que esto que viven estas religiosas se parece mucho a lo que dice la palabra de Dios sobre cómo vivían los primeros cristianos. Y lo vamos a encontrar ahí en su libro, en Hechos 2:42, y dice: acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia, a la fracción del pan y a las oraciones. También tenemos en su libro Hechos 4, de la 32 a la 35. Dice: los primeros cristianos vivían como una gran familia, en la que todos se amaban y se ayudaban.
Y la palabra dice, la multitud de los fieles tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba como suyo lo que poseía, sino que todo lo tenían en común. Dios confirmaba con su poder el testimonio de los apóstoles respecto a la resurrección del Señor Jesús. Y todos ellos vivían algo muy maravilloso. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que tenían campos o casas los vendían y ponían el dinero a los pies de los apóstoles, quienes repartían a cada uno según sus necesidades. Fíjense, niños y niñas, ¿cómo dice la palabra de Dios que vivía la comunidad de los cristianos? En la convivencia, en la enseñanza de los apóstoles, en las oraciones y en la fracción del pan. Entonces es lo que nos enseñan los primeros cristianos. Y cómo su encuentro con Jesús en su palabra y en la Eucaristía ya no los dejaba igual que antes de encontrarse con Él. Fíjense, dice, como un solo corazón y una sola alma. ¿Y qué significa esto? Que a todos les dolía ver que sufría uno de sus hermanos. Amaban tanto a Jesús que veían en cada hermano necesitado a Jesús mismo, como nos dice la Madre Teresa en su experiencia con la novicia, ¿verdad? Entonces todos se veían como una gran familia. Primero se amaban y porque se amaban se ayudaban. Así es que, ¿qué aprendemos de las primeras comunidades, chicos y chicas? Fíjese que para la primera comunidad cristiana era muy importante que a nadie le faltara lo indispensable para vivir. Este es uno de los frutos de su participación en la Eucaristía. Ellos se reunían asiduamente a la fracción del pan y su vida era guiada por la presencia del Espíritu, que los llevaba a vivir la solidaridad con los más necesitados, hasta el punto de señalar que nadie pasaba necesidad. Era tal su amor a Jesús que lo veían en cada hermano necesitado, por eso compartían todo lo que tenían. El Papa San Juan Pablo II nos decía, la Iglesia debe ser casa y escuela de comunión entre las personas. Y esto se convierte para nosotros como Iglesia en la tarea más importante a trabajar en nuestro tiempo, ya que hoy encontramos mucho individualismo. Poco nos importan los que viven al lado, o lo que necesiten, o lo que sufran las personas que viven a nuestro alrededor. Observemos estos chicos necesitados. Así como Jesús se comparte en cada Eucaristía, dejándonos su cuerpo y su sangre como alimento, así cada uno de nosotros estamos llamados a compartir de lo que tenemos, a ejemplo de la primera comunidad cristiana. Vamos a decir todos juntos, acompáñenme a decir esta oración. Ustedes van a contestar, quiero verte y amarte a ti, Jesús. En cada enfermo, todos, quiero verte y amarte a ti, Jesús. En cada persona que sufre, quiero verte y amarte a ti, Jesús. En cada persona pobre, quiero verte y amarte a ti, Jesús. En cada persona que no tiene que comer, que vestir, que calzar, quiero verte y amarte a ti, Jesús. Vamos a terminar con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Con esto terminamos y pasamos a la 40. Recuerden traer despensa para los más necesitados. Madre Teresa decía, hay que amar hasta que duela. A veces nos duele desprendernos de algo. Demos algo para los más pobres. Lo que ustedes puedan traer para el domingo, chicos. Vamos a escuchar estas dos historias. Pongan mucha atención, niños y niñas. A lo largo de la historia de la Iglesia, encontramos personas que se han distinguido por su gran amor a Jesús e Eucaristía. Entre ellos podemos hablar de un párroco que llegó a ser un gran santo y que vivió en un pueblito de Francia llamado Ars. El santo cura de Ars observó que un campesino llegaba todas las mañanas al templo, entraba y se situaba junto a la puerta, quedando allí con la inmovilidad de una estatua. Parecía un ser celestial, sumido en un profundo éxtasis.
Muy extrañado por esta actitud, le pregunta el santo sacerdote: ¿qué hace usted en la iglesia sin moverse durante tanto tiempo? Y esta fue la respuesta, admirable por su sencillez y grandeza: miro a Jesús y Jesús me mira. ¿A quién decía que veía todos los días el cura de Ars? A un campesino, ¿verdad? Una persona muy sencilla y humilde. ¿Y qué dice que hacía este hombre sencillo cuando llegaba? Simplemente se hincaba y se quedaba mirando. Y luego, ¿cómo le respondía, verdad? ¿Qué significa eso de miro a Jesús y Jesús me mira? Esta es la otra historia. San Roberto Belarmino, de niño, recibió de su piadosa madre una esmerada educación. Más tarde, cuando ya iba a la escuela, todos los días, al pasar para la escuela, tenía que pasar 4 veces delante de una iglesia y nunca dejaba de entrar y saludar a Jesús en el Santísimo Sacramento. En una ocasión en que le preguntaron por qué visitaba tanto el santuario, Belarmino contestó: si alguien pasara delante de la casa de un hermano o de un amigo muy querido sin saludarlo, cometería una falta muy grave de cortesía. La iglesia es la casa de Jesús, que es mi hermano y mi mejor amigo, y yo no puedo pasar de largo sin siquiera saludarlo. A los 28 años, ya Belarmino era un famoso profesor de la Universidad de Lovaina. Un día, cuando ya estaba muy anciano, dijo estas palabras: delante del altar he aprendido más que en todos los libros. ¿Por qué dice que Belarmino visitaba tanto la iglesia? ¿A quién saludaba al entrar en ella? ¿Alguna vez tú has hecho algo parecido? ¿Cuándo? ¿Cómo te has sentido? ¿Tú te has sentido confiado y has hecho oración a Jesús en el sagrario? Les platico que ya en el pueblo de Israel, desde el Antiguo Testamento, ya se le daba culto a Dios, ya se adoraba a Dios, y tenían un lugar muy importante para hacerlo. Era el Arca de la Alianza, que aunque tenía nada más unas tablas de piedra, era signo de la presencia de Dios, y ahí se reunían para ofrecer oraciones y súplicas, sabiendo que ahí estaba Dios, que ahí se podían encontrar con Él. Por eso era muy sagrado e importante, incluso más que su propia vida. Ya en tiempos del rey Salomón, construyeron un templo, y ahí tenían el Arca de la Alianza. Con Jesús empieza una nueva manera de relacionarnos con Dios, como papá. Y ahora Jesús nos muestra su amor de diferentes formas. Y San Pablo nos dice cómo debemos relacionarnos con Jesús. Lo encontramos en Filipenses capítulo 2, versículos del 9 al 11. Por eso Dios lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y entre los muertos, y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cómo nos dice que hay que adorar a Jesús? De rodillas, ¿verdad? Que debemos estar de rodillas. ¿Y cuándo debemos de estar de rodillas? Nosotros ya adoramos y damos gracias a Dios por todo su amor, junto con Jesús en la Eucaristía, o misa, o fracción del pan, celebración eucarística, ya que son algunas de las formas que se le da a la Santa Misa. Pero cuando ya se acaba la misa y se va el sacerdote, ¿dónde podemos encontrarnos con Jesús? Sí, ya la semana pasada nos dieron una probadita, ¿verdad? La catequista Isa nos dio una probadita de lo que es el sagrario. Allí nos podemos encontrar con Jesús, después de que ya se acabó la misa y se retiró el sacerdote. ¿Y saben ustedes qué es el sagrario? Pues miren, aquí está el sagrario. Es una cajita de madera o de diferentes materiales. Puede ser no nada más de madera, sino de varios materiales. Sí, como el Arca de la Alianza, ¿verdad? Que tenía las tablas de piedra. Pues ahora aquí está Jesús vivo, presente, completo, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Dentro de este copón están las hostias consagradas, que es la Eucaristía,
es Jesús mismo, Jesús vivo, Jesús es una persona que está ahí. Fíjense, entonces nosotros tenemos aquí algo muy importante. Por eso el sagrario está cerrado con llave, porque es muy valioso lo que tenemos guardado ahí. Y solamente el sacerdote o un ministro de la Eucaristía puede abrirlo con permiso del sacerdote. Aquí está Jesús presente, por eso está cerrado con llave. Y la lámpara que siempre está encendida significa que Jesús está ahí. Así nos podemos dar cuenta de que Jesús está presente cuando está una lamparita encendida. Si no está encendida, quiere decir que no está ahí. Por ejemplo, nosotros, los niños que estamos en San Miguel, ¿verdad? Hay muchas formas. Por ejemplo, aquí la capilla donde se adora, donde está el sagrario, está aparte, no está en el centro del templo. Vamos a encontrar de diferentes formas el sagrario. A veces está en el centro del templo, como en nuestra capilla de San Juan, en la parroquia de la Santa Cruz. Pero hay iglesias en donde, hay templos en donde está al lado, en su lado izquierdo, aunque esté en el altar. O hay iglesias que tienen su capilla aparte para adorar a Jesús en el sagrario. Qué hermoso es que Jesús se queda con nosotros en el sagrario. Y que siempre que nosotros queramos estar con Él y hacer oración, pues ya sabemos que podemos encontrarlo ahí, que Él siempre nos está esperando ahí, en ese lugar, para mostrarnos todo su amor. También la lamparita nos representa a nosotros, representa a Jesús, que Jesús está presente, pero también nos representa a nosotros. Es un signo de nuestra fe y de nuestro amor. Cuando ustedes quieren conocer a alguien importante como un cantante, hacemos muchas cosas para poderlo ver. Hacen filas y filas para poder ver cuando les gusta a alguien. Por ejemplo, cuando nos vamos a las fiestas y queremos ver a una persona. Aunque sea entre la gente, nos pasamos. ¿Hacemos lo mismo para encontrarnos con Jesús allí en el sagrario? ¿Allí en la Eucaristía? Él nos está esperando. Él está esperando que nos acerquemos a Él. Pero tiene que ser con mucha fe para adorarlo. Y confiar plenamente que Él está ahí. Dijimos que la lamparita nos recuerda, Jesús está ahí. Pero creemos verdaderamente que Él está ahí, porque Él está solo, abandonado por muchos. ¿Verdad? Para ver a los cantantes hacemos filas y filas. ¿Por qué no hacemos filas y filas para ir a ver a Jesús en el sagrario? Y cuando estamos delante del sagrario debemos mostrar amor y respeto. Es una actitud que debemos de tener. Por ejemplo, en la misa, ¿en qué momento nos arrodillamos? ¿Recuerdan? Cuando suena la campanita es cuando debemos arrodillarnos, en la consagración. En el sagrario tenemos que hacer una genuflexión, que es con tu pie derecho hasta el suelo. Cada vez de que pasas por el sagrario, tenemos que hacer esa genuflexión, porque dijimos que a Dios se le tiene que mostrar amor, respeto y adoración. Toda rodilla, nos dice Filipenses, toda rodilla debe de ir al suelo. Es la actitud que tenemos que mostrar, que Él es Dios todopoderoso e infinito. Y solo ante Jesús nos arrodillamos. No nos arrodillamos frente a mi papá, frente a mi mamá, a mis abuelos, no. Solamente ante Jesús, en el sagrario o en el Santísimo Sacramento, porque confiamos que Él nos está esperando para platicar con Él, como un amigo que te ama, que te entiende, que siempre te va a escuchar y que no te va a defraudar y que no va a andar hablando lo que le cuentas. No lo olviden, niños, Él siempre va a estar ahí. No sean como los hijos ingratos, no lo abandonen, como muchos lo han abandonado. Él está solo y quiere encontrarse contigo. ¿Y por qué creen ustedes que Jesús se queda en el sagrario? Desde hace siglos, la Iglesia guarda a Jesús en Eucaristía en el sagrario por 3 razones. Para llevarlo a los enfermos, para ayudar a los que van a morir y darlo en la comunión como viático, o sea, para el camino, ese es como viático. Ya se van a morir, pero van bien alimentados con la Eucaristía. Y también se ha quedado para estar con Él en adoración y en oración,
ante Jesús sacramentado. ¿Tú sabes a dónde está Jesús expuesto? Ahora, niños y niñas, les voy a leer las palabras de un santo que quería muchísimo a Jesús Eucaristía y se llama San Ramón Nonato. Y dice: hijos míos, no se cansen nunca de pasar ratos ante Jesús en la Eucaristía. Él se ha quedado hasta el fin de los siglos en nuestros sagrarios para que nosotros le podamos visitar, para que le hagamos compañía y para que le pidamos fuerzas para hacer el bien. Recíbanle en su corazón con frecuencia. Los viernes, en la capilla de San Juan, expone el Padre el Santísimo Sacramento. Hay que venir a adorarle. A las 5 es la misa y terminando se adora a Jesús en el Santísimo Sacramento. Y la fiesta se llama Corpus Christi, para que ustedes puedan contestar el libro. Y manden su tarea a sus catequistas. Y ojalá podamos visitar a Jesús sacramentado, que es Jesús presente, real, vivo, el mismo que vamos a comer el día de nuestra primera comunión. Y los invito a que vayan terminando su libro. Vamos a decir el Ave María y una jaculatoria que se dice cuando vamos a alabar al Santísimo Sacramento. Alabemos y demos gracias en cada instante y momento al Santísimo y Divinísimo Sacramento. Vamos a darle gracias también a nuestra Santísima Madre, la Virgen María, con esta oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Porque el Hijo siempre anda con su mamá. Alabado sea Dios. Bueno, niños, con esto damos por terminada nuestra catequesis. Fue un placer estar con ustedes. Y bueno, pues nos vemos en su primera comunión. Los invito, bueno, en sus confesiones, ¿verdad? Primero, nos vamos a ver en el tiempo en que se van a confesar. Los invito a que terminen de contestar todo su libro y luego nos volvemos a ver. Me dio un gusto estar con ustedes. Adiós, cuídense mucho.